Hola, saludos a Dinamarca, a todos los chilenos que estén por allá viéndome. Soy la famosa Andrea. So right here at the harbor, we've got this big fish market here. Well, behind us here, these guys are coming in, all their fishing boats are here in the mornings, selling fish to the local people as well as in the fish market. And one of these guys over here just dropped a whole bucket of fish intestines down here, where we have all the sea lions having an absolute feast on all the fish. Check it out. Absolute carnage here as he drops in a bucket of fish intestines. We've got the pelicans, we've got the sea lions, all fighting for fish and intestines. They are massive. Look at them fighting and everything over the bites. Some of them have bite marks on them as well. Now I suggest we're gonna go and find a similar type feast. Check it out here. Here they're selling all these fish. What are these? Tuna or something? Hola. ¿Qué pescado es? Mono. Pescado mono. Ah, parece como atún. Parecido a atún. Ok. Felosos sus dientes. ¿A cuánto vende así un? 5.000. Los tres, así un 5.000. 3 por 5.000. Ok. Y todos los mañanas la gente vende acá. Todos los días. Sus pescadores. ¿Y qué tan lejos se van para pescar de eso? 10 minutos, 15 minutos. 10 minutos adentro. Y pesca mucho. ¿Salmón hay igual? ¿O? Aquí no. ¿Más a sur o cómo? Ah, ok. ¿Y qué recomiendas comer aquí? Arriba. Voy a comer algo ahora. Es caro. ¿Es caro? ¿Pero qué es el plato más recomendado? Bacora, más que nada. ¿Bacora? Albacora. Albacora. Pez espada. ¿Cómo? Pez espada. Pez espada. Ah, con este long, el nariz, como un sword. Espada, ok. ¿A cuánto vale eso? 5.000. Vale, gracias. Chao, chao. So, swordfish or albacora is what this guy is recommending me to try. Here we have the whole fish market up there. He's saying it's a bit expensive, but yeah, let's go ahead and check it out. I see a stairs up the way here into the market itself. So over there you can obviously come and buy fresh supplies if you live here and have a lunch that you want to prepare or dinner. But I'm just gonna try a dish. Obviously fishing is one of the big industries here in Iquique. So let's go and see what we can find of interesting food before we head into the center of town. Tenemos para los almuerzos pescado frito con 3 agregados, puede ser arroz, papa frita, papa mayo. Ajá. Hay empanaditas de loco queso, camarón queso, jaiba, ceviche, pulpo. El señor de abajo me dijo albacora o pez espada. Ajá, albacora tenemos. Albacora. Sí. Albacora la tenemos en sándwich y la tenemos también en plato. Viene con 3 agregados, puede ser papa frita, papa mayo, arroz o chilena. ¿Qué son estos tipos de papas? ¿Papa frita o No. papa al horno? Papa mayo es papa cocida con mayonesa y cilantro. Ok, como tipo ensalada de papa. Ajá, es ¿A la plancha es mejor que frito o frito es mejor? A la plancha. a la plancha. A la plancha. Ya saca más sabor. El pescado suelta el sabor. A la plancha. A la mantequilla. Ok. ¿Y cuánto vale? 10.000, el plato grande. 10.000. Ok. Sí, probamos uno. Sí, sí, sí. Por favor. Gracias, entonces. ¿Cualquiera de esos? Los rojos es el Todos tuyo. los rojos que hacen. Ok, gracias. ¿Qué hay? ¿Qué probamos? Hay juguitos naturales, tengo tecito de hoja, cafecito, ¿Cerveza? también. Ok. Tengo Heineken. ¿Qué es la Budweiser, cerveza de acá? Cristal. Cristal, de aquí de Chile. De Chile. Este pollo. Yeah. Eso. Ok. ¿Cómo es su nombre? Daniela. Daniela. ¿Y qué es esto? ¿Espera alguien más o está usted solito? Solo. Muy Solo. bien. ¿Es mucho para uno? No, está bien. Ah, ok. Es mayo casera con mayo ajo y Ajá. este es pebre.
Pebre. ají, con, Ah, como ají con picante. zanahoria picante. Ok, Lleva de excelente. todo, pancito y ahí le vamos a traer la cerveza para servirse ya. Perfecto, Muchas gracias. gracias. Okay, so we ordered this albacora. I have no real idea of what type of fish it is, whether it's a white fish or a dense fish or a red fish like a salmon. But we will try. So yeah, we're gonna get a lovely brunch, fish brunch, and then we're gonna head into the center afterwards and explore the center of Iquique. Let's go. Let's wait for the food here. And for the beer, we're gonna test the Chilean beer. Now that we have come to a new country, we always have to taste the local beer, the local beverage. So let's go. Wait for the food. Beers have arrived, this crystal thing, cristal. I did not know I was getting a beer that's 1.2 liters. That is crazy. I certainly won't leave this lunch thirsty for sure. Let's try. Let's serve ourselves a bit of beer and give it a go. See what it's like. Salud. All right, basic beer. Nothing special. Tastes a bit like a Heineken, just your normal classic lager that every country has. All right, so food has arrived. Check it out here. So we have this fish, albacora here. It does seem quite dense, like almost like a tuna type density. Then we have this potato salad thing that they called papa mayo. So it was mayonnaise and potatoes and cilantro, coriander. And then we've got the Chilean salad, onions and tomatoes and more coriander. As you can tell, I am a big fan of coriander or cilantro. Now, this looks amazing. This looks very dense. It's not swordfish, but it kind of looks density-wise similar to swordfish or tuna. Let's try. Oh yeah. And with like garlic butter. It's on the, what do you call it? On the grill with garlic butter and a couple of, and some Italian herbs. Tell you what, that is beautiful. Let's try this mayo potato salad thing here as well. Cold mayo potato salad with cilantro. Very solid. I think that will be nice with a bit of this spicy sauce here. Now, Chile's best spicy sauce. ¿Qué es el nombre de esa salsa picante? Aquí en Chile, pébere. ¿Cómo? Pébere acá en Chile. Pébere. Pébere. Es así, listo. Se le echa cebolla, ajo, tomate, el ají, Ajá. sal, Ujú. ajinomoto, aceite. Pébere. Pébere. Entonces, si digo Se pébere licúa. en cualquier lado de Chile, saben qué es. ¿Saben lo que es? Ok, es como el común de Chile. Claro. Ah, okay. So there you have it. That is the makeup of this spicy sauce here in Chile. Let's try with the Chilean salads and a bite of fish. Oh yeah. That is delicious. Wow. Wonderful. I will, safe to say, enjoy this brunch here, brunch lunch thing, before we will then go into the center of city, of town here in Iquique and explore what's up in the center. Skål! We may have left Bolivia, but we still have Bolivian people here. Sopa de maní. Check that out. Sopa de maní. Pique macho, picante de pollo, parrillada. Just going to show just what I was saying. That this is. Hola, ¿cómo estás? Muchos bolivianos acá, ¿no? Sí. Sopa de maní y todo. Ah, es rico comida. ¿Cómo? Es rica la comida de probar. Sí, sí. Bueno, ya vení de Bolivia para acá, entonces he comido mucho sopa de maní.
Es muy rico. Hay chicharrón de chancho, pique macho, Ajá. pique de pollo, parrillada de pollo, chuleta. Ah, ok. ¿Tú eres boliviano? Sí. Ah, ya. ¿Y aquí venden buses para ir a Bolivia o cómo? Sí, Oruro con Chama, La Paz. Ah, ok. Bueno, yo me voy a Santiago hoy. ¿Santiago? Sí. Bueno, ten buen día. So there you go. Here's another one who's selling buses to Oruro, bus tickets. Oruro, La Paz, Bolivian destinations. I think this is like a currency exchange. Te está llamando la amiga, la Bibi. ¿Cómo? La Bibi te está llamando. ¿Tu amiga? Sí, ahí está. El tiktokero dijo. Salúdale. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien. Charque. ¿Ustedes son bolivianos? Ah, sí. Aquí hay mucho extranjero, ¿eh? Hola. ¿Y ustedes venden tickets igual, buses para volver a Bolivia? Ah, ya. Bueno. Y sopa de maní y todo. Ahí hay sopa de maní, almuerzo. Todo comida boliviana. Vale. Nos vemos. Ten buen día. Ciao. So, there's even Bolivians here that have seen the videos. And that sounds just like someone from the La Paz bus station screaming Oruro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Igual, muy bien. Explorando Iquique. Trabajando acá, trabajamos. ¿Usted es boliviano igual? Peruano. Ah, ok. Boliviana. Tú boliviana. Ten buen día. 10 luquitos, Oruro, 10 luquitos. So Peruvian man as well. A Peruvian man as well. Selling bus tickets. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué están haciendo? Ah, todo bien. Tomé todo un grandes cervezas venden acá. Y es Aquí barata. abajo en el Es puerto. barata, es barata. 1 litro y 1.2 litros. Grande, Un ¿no? litro es $1 más. Ese cristal, cosa. Hola, que son Gigante. botellones. Sí, allá en el puerto, un pescado y ¿Ha ido para el cerveza. puerto? Para Ya el puerto de tomo. Iquique. Ahí va a ver los ¿Cómo? lobos marinos. ¿Colombiana? ¿Yo? Sí, estaba en Colombia, ¿no? Antes sí estaba en Colombia. ¿Cómo están? Bien. Ahí va el puerto de Iquique. ¿Ustedes son colombianos? Boliviano. Boliviano. Bolivia. Bolivia. Ecuadoriano. Ah. Por eso digo, mucho extranjero en todo Iquique, ¿no? Aquí de todo. Venezolano, colombiano, Ajá. ecuatoriano. Sí. Hasta japonés pilla por ahí. Veo Japón, China. No, en el mall. En el puerto. En el puerto y en esa zona franca donde venden la Savory, celulares la y todo. Savory. Sí. Tecnología. Y Croacia veo igual, hay muchos Ahí, diferentes. hermanito, ahí. Sí. Árabe, aquí de otro Hay de todo. árabe. Ah, turcos igual, sí. La plata. Porque venden, exporta y manito. todo. Ah, ya. Ecuador. Lindo Ecuador. Similar a Bolivia. Montañas, selva. Selva, más que todo selva. Y tienen playa y todo. Bueno, ten buen día. Hermanito, un gustazo. Buena. Igual. Vuelva, que más tarde está más movida. Claro. This region obviously previously has been, I think, if my history is not mistaken, this region has been Peru, and it's very close to Bolivia as well, further down south in the more southern part of northern Chile, if you will, used to be Bolivian. So there's lots of inter-exchange of culture here between Bolivian culture, Peruvian culture, and Chilean culture, which is obviously why these entradas, these parades here, are very, very similar to some of the things we've seen in Bolivia. And as you can see, like, there's another one coming around the corner here. We've got these guys standing here with like almost looking like pirates, a mixture of flamingo and pirate.
¿Qué significa tu costumbre? Los costumbres de acá, o costumas, la ropa. Parece pirata. Somos gitanos. ¿Cómo? Gitanos. Gitano. Ok. Y este acá, algo local de Chile. Sí, es la fiesta de la tirana, de la Virgen del Carmen. ¿Cómo? La fiesta de la Virgen del Carmen. Virgen de Carmen. Ok. Y hoy día es como una gran entrada aquí en Iquique. Lo que pasa es que se celebró en julio la tirana grande. Ajá. Y ahora celebramos la tirana chica, la octava, así se le llama. Una cierre de algo. Claro, el cierre de la fiesta. Cierre de las fiestas. Sí. Ok. Y ellos todos vienen hasta la iglesia allá. Sí, acá saludamos a Jesús y en la iglesia saludamos a la Virgen. Ok. Gracias. So it is not pirates, but some kind of religious march that's going on. Check it out. I tell you what though, I would totally be up for like a juice or something like that. Fresh pressed orange juice or something like this would be wonderful, but as we can see, jugo. Jugo no vende? No, empanadas pequeños. Ah, okay. Bueno, gracias. She does not sell juices. I'm not really on the hunt for more food. Oh, yeah. I had a lot of food already. So I don't think that dish was massive, like with the beer as well. It was humongous. So check it out, like got people here also selling ceviche. By the way, in the comments below, ceviche, is it Peruvian or Chilean? Let me know. It's kind of like their little fight between Peru and Chile. Who is the owner or the right father of the ceviche? I see a juice. Some guy selling. Hi. Hola. Hello. Hola. Hola. ¿De dónde eres tú? De Dinamarca. Dinamarca. Ya, un saludo a Dinamarca entonces. Saludos. Ya. ¿Y tú de dónde? Yo chilena. 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 Ah, ok. Fírmame. ¿Cómo? Manda un saludo a Dinamarca. Claro. Aquí saludas. Ya, saludo a Dinamarca, a todos los chilenos que estén por allá viéndome. Soy la famosa Andrea. La famosa Andrea. Sí. Yo el famoso Sebastián. Ay, qué lindo, Sebastián. ¿Cómo estás? Bien, cuídese. ¿Cuánto vale el jugo? Un pesito casero. 1,000 pesos. Uno, por favor. Bombilla y todo. Fresco naranja. Sí, sí, sí. Provecho. ¿De dónde eres tú? ¿Chileno? Colombiano. Colombiano. Ah, ok. Estaba en Colombia hace unos meses. En Medellín, en Cartagena, en todos tipos de lugares. Bogotá y todo eso. ¿Y cuánto? ¿Por qué viniste acá? No, a conocer y uno se queda ¿Para por acá conocer? trabajando. Ah, ok. 1,000 pesitos caseros. 1,000 pesitos. Sí, ahí échela. Es bueno. Fresh pressed orange juice. Just 1,000 pesos. Slightly more than $1. Hola, ¿cómo estás? Aquí hay mucho de diferentes países, ¿no? Sí, Colombia, Chile, Croacia, veo. De todos tipos de lugares. Hola, ¿cómo está? ¿Ustedes bolivianos? Let's see where my man went. I gave him a 20,000 bill. Looking for some change. So I'm with our juice. The Colombian man was not the most talkative, but he gave me a wonderful juice, just 1,000 Chilean pesos, which is slightly more than $1. It's like $1.10 type thing. Hola, ¿se puede hacer una foto con ustedes? ¿Sí? A ver. Voy a hacer como grabadura de pantalla nada más. ¿Quiero una foto solo con ella? Vale. ¿Ustedes son de acá de Chile o...? De acá, de Chile. Ok. Es muy similar a la Diablada de Bolivia. De este lado, con el sol. Así.
And with that, easy as we are in Franklin area. We're in the metro system still. I read somewhere, I don't know, there's an exit over here and an exit over there. Let's just try this way. Most people are going that way. There's supposed to be a big market and commercial area, life on the streets here in this Franklin area, or Franklin. I read somewhere that the metro system here in Santiago is the biggest metro system of all city in all of Latin America, in all of South America. So that makes it helpful for us. Now we just skipped from the center down to the southern area of the city to this area called Franklin. We're gonna go explore here before we then pop back on the metro system later on as we head further into another area of the city. I don't know exactly where we're gonna go, where the wind is gonna take us today, but we're gonna go explore all of Santiago, or as much as Santiago as we can today. So yeah, without further ado, let's get stuck into it. Franklin, Santiago, poets, politicians, and protests. Ustedes venden Somos comerciantes aquí. de acá, de la ropa y todo eso. Aquí todo es ropa. Sí, sí, hago videos para YouTube. Aquí hay mucho. Ustedes son colombianos. Tú colombiano, ¿no? Venezolano. Atlético Nacional. Sí, Atlético Nacional. Venezuela. No, colombiano. Yo de Dinamarca. ¿Tú? Igual de Colombia. Venezuela. Venezuela. Ah, okay. ¿Y qué tal acá? Bien. ¿Mejor? Mejor. ¿Se va mejor acá? Ahí vamos, sí, poco a poco trabajando. Aquí, hermano, venir ropa, eso es como el negocio acá. como el negocio acá. Vale, me gustaría conocer Venezuela. Tienes que ir para que conozcas, mi hermano, por allá. Bueno, nos vemos. Bendiciones, hermano. Gracias. Chao, chao. So as you can see, the market here is a very multicultural area and an area full of clothing. It's all clothing stores pretty much everywhere here. Lots of Venezuelans and Colombians, Peruvians selling their food and selling clothes that I think they produced. Hola, ¿cómo están? And selling clothes that I think they produced in these countries as well. Now we're getting a little bit different. Here's para cazar. Armas y pesca. ¿Son armas reales? ¿Así? No, son de fogueo, botón y balines. ¿Cómo? Son de fogueo. De fogueo. Balines, sí. Ah, no con balines reales. No. No. Ah, ok. Para, ¿cómo? Como Para de cazar, aire. Para casa, claro. Para Aire cazar. comprimido. Oh, okay. Hola, ¿cómo What's up, estás? my bro? Good. You? Yeah. You good? Yo, Angelito, Ah, tú eres de Bolivia, ¿cierto? no soy de Bolivia, no. O sea... De Dinamarca. Vives allá, ¿no? Fui viajando en Bolivia. ¿Esto va a aparecer en Facebook? Facebook, YouTube, todos lados, TikTok. ¿Cuál es tu canal de YouTube? Pilgart Explores. Pilgart Explores. Sí, Mucho gusto. mira, tengo stickers así. Este es el nombre. Muchas gracias. De nada, ten buen día. So they're selling... Saludo! So they're selling hunting weapons and all that sort of stuff. We've got sunglasses here. I'm in the hunt for, what do you call them? Soles for shoes. Because my boots are perfect, but my sole is wearing thin, or running on its last legs. And also, of course, always open to try some of the local Chilean food. Hola. Ay, dígame. ¿Cuánto vale un Coca-Cola? ¿Coca-Cola? ¿A cuánto vale? Coca-Cola. 1500. 1500. Okay. ¿Se puede uno? ¿Está firmando? Sí, haciendo video, conociendo la vida acá. Ay. Documentando videos de viajes. ¿Tú vendes así todos los días? No. Gaseosas, bebidas. ¿Quiere vender conmigo? ¿Cómo? ¿Quiere vender conmigo? ¿Todo un día? Claro. Mañana vengo. Ya. ¿A qué hora? Espérate. ¿A lata o con ropa? Para las 7. Ya, para las 7. ¿A qué hora empiezas? Ya, a las 7. ¿Este? Sí. Vale. Aquí tienes.
So 1,500 for this one. That's not bad. That's $2 more or less. So we'll see. Get some change here. Gracias. ¿Ustedes son chilenos igual? ¿O Yo soy chileno. chileno? Ah, ok. Porque aquí hay mucho de todos diferentes. Todos diferentes nacionalidades. Peruana. Ah, ok. Estoy yendo para Perú después de Chile. ¿Cuándo? En 1 o 2 semanas. 2.500. Ahí no tengo. Ah, quédate con Ya, esta. gracias. Está bien, está bien. Tú lo tomas. Vale. Chao. Chao, chao. ¿Va a venir mañana? ¿Cómo? ¿Va a venir mañana? ¿Mañana? ¿A qué hora? Ajá. ¿Para trabajar? Sí, ¿A vender todo el día contigo? obvio. ¿Cuándo vendes en un día? No sé, tú tienes que vender, pues yo te voy a poner el carrito y tú vendes. ¿Y tú vas a descansar todo el día? Claro, yo sí. Ah, yo voy a Necesitamos. vender tus bebidas. Tú vendes. Ah, ok. A las 7 nos vemos. Ya, Claro. So we got ourselves a little refreshment here. Now let's go and see where we can find some soles for our clothing, for my shirt, for my boots. Let's see what's in here. This seems to be all tank. Hola. I think this is all technology. They're selling here phones. I don't see anyone selling shoes. There's maybe somewhere. No. Ah, manito, ¿qué anda buscando? Busco zapatos. Zapatos. Plantillas para mis zapatos. Plantillas. ¿Quién te vendrá plantillas? Alguien que vende zapatos o arregle zapatos o algo así. Aquí que te arreglen no, pero sí puedes conseguir donde venden los zapatos, que toda esa zona de allá. Más allá. Sí, todo para allá es puro zapato. Ok. Ahí me venden igual un plantillas así. Yo creo que te puedes conseguir ahí. Perfecto. Gracias. Dale, mano, cuídate. I think I see what I'm looking for here. Hola. ¿Esas plantillas a cuánto vale? En 1000, una luca y 2 luquitas. 2 lucas es 1000, ¿no? 1000 esta Ajá. y 2000. ¿Tienes 43? 43. ¿Tamaño? Así te llevo. Ese dice 42. 44. Entonces sí va a haber. 43. Acá lo vas a dar a una paisana cubana. ¿Cubana? Sí. ¿Es de Cuba? Ah. Cuba. Cuba. Bastante diferente que acá, ¿no? Cuba. No, claro, que hay comida y allá no. ¿Cómo? Aquí hay comida y allá no. Allá no, eso escucho. Allá es una tiranía lo que hay. Escucho, es como paraíso para el turista, para el local. Sí, ¿me estás No. filmando? Sí. No, no me filmes. Ok. No me filmes. ¿Dónde lo vas a poner en YouTube? Sí, ¿Eh? videos para YouTube. ¿Tú eres YouTube? No, pero no me filmes. Aquí 43. Mira. Perfecto. No me filmes, mira la cámara. Vale. ¿Y de dónde tú eres? De Dinamarca. Ah, Dinamarca. Dinamarca. Bueno, si me vas a poner en el YouTube, Ajá. cuando me vayas a poner YouTube, y mira, ella me vendió esta plantilla para las zapatillas, Sí. ¿no? Ajá. Y le sugiero que le pidan que ella las envíe por... ¿Cómo es que se envía para allá? ¿Cómo? Para hacer para que Zapatos, para que esos. me hagan envío, para que me hagan pedido. Para que pagan. Pagan y yo les mando. Ah, exportación. Vamos a poner un negocio de importa y exportación. De zapatillas. ¿Esa es tu familia? Sí, mi esposa. Ah, ok. Yo soy la... Somos compañeros de trabajo aquí. Ah, Vendo ok. carteras, Venden billeteras. billeteras, carteras, Ah, ok. mochilas, crossbody. ¿No vendes algo, mira, similar a esto? Ah, Porque somos eso ya los- está bien. Tarjetero. Es, pero con billetes adentro. Ajá, para Aquí hay espacio para poner billetes, monedas y aquí sale la tarjeta. ¿Ah? Qué bien, sí, pero no lo he visto. Lo he tratado de conseguir porque me lo han pedido. Ponle Ajá. para que te grave, que te está grabando. Lo más
Lo más es esto, Normal, como las normal, cotidianas. clásica. Las clásicas con brochecitos. Vale. Y esto que es un... ¿Qué es esto? Mira. ¿Para perfume? No. Eso es para la suerte. Para la Te suerte. echas allá adentro una ramita de canela, ¿sabes lo que es canela? Romero, Le echas un canela, pedacito de canela allá adentro. romero. Ajá. Y la mantienes aquí en la... O ruda orilla también, le del puedes bolsillo colocar ruda. Y te da suerte para O que ajo. te entre También ajo. ajo. Para que no viene Para que venga la el prosperidad. vampiro. Oh, para la prosperidad, chicos. O para el spray de pimienta. También pimienta. Bueno, aquí lo usan para el cigarro, para... ¿Para el cigarro? Para las llaves, Ah, para todo. ok. Para el que le guste colocar, que lo ponga cigarrillos, Ah, ok. monedas, su cuestioncita, bueno. Vale, ¿Me entiendes? Y aquí carteras normales. Carteritas así, normales. con Más boli. todo para chicas. Sí, algo así, más para chicas. Sí. Que las chicas no somos lloronas para comprar. Les gustan comprar las Sí, chicas. nos gusta comprar. Vale. Chao, Gracias. cuídate. Nos vemos. So we did find exactly what we were looking for. New soles for my boots. Then we can walk more comfortably. Check out, I'm at this square here at the Franklin area. As you can see from the streets, this is more of a, like one of the hoods of Santiago. This area here. It's just a massive commercial area. You can see they're building new buildings down there as well. And up this way, people like this guy is selling things, drinks and fruits and vegetables on the streets. And we've got a whole market section and things going on as well. So that's basically what life seems to be like in this area of Santiago. Some of the streets look a bit dodgy, and yeah, I can see that there are a bunch of dodgy dudes around eyeing me up every now and then. So it is an area, much more so than that central area where the guy told me earlier on in the video to take care with the camera. Much more so here is an area where crime rates are higher. But I don't actually feel insecure or anything, but can't debate the data. The crime rates are higher here, and you can see more of these people eyeing you up. But this little square here is a lovely little area. Trees around, a guy selling avocados there, all that stuff. So, with that said, let's head over to the metro station over there, jump on it, and head in to another part of Santiago to see some of the contrast of the city. We've now seen one of the poor areas. Now let's go and head to one of the more developed areas, where they call it like a mini Manhattan of Santiago. Let's go. Buen dia, chiquillos. I'm at my Airbnb. Check this view out here towards the center of the city of Santiago, right over here behind me. And on the other side, here's the neighbor building and a pool down there. It's too cold at this moment, it's winter right now, so we're not using the pool. On this side over here, we have got what most of you guys recommended to me. Try to go to the Mercado Vega. And luckily, I just rented an Airbnb which is located right next to this Mercado Vega. Basically, this whole area down here, over towards those other apartment buildings that you see about out in the distance, that is all a big market. That, as I say, you guys recommended me. I go there and I try the Chilean local food. Cazuela, completo, ceviche, sopaipillos. We'll see how much we can eat, how much it's gonna cost. Because as we said as well in last video, Chile is quite expensive. So we'll see what we're going to spend and how much we can eat. Because I'm absolutely starving. It's about 2 o'clock in the afternoon. Let me show you the view once again. And let's get stuck into it. Without further ado, check the view one last time. To the center and the other way. Some hills in the background there. And there's the market. So let's go and explore and get this belly full. Mi nombre es Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. ¿Usted de qué país? De Dinamarca. Allá son de Rusia.
¿De Rusia? Y- mira, tengo comida chilena. Tengo Ajá. pescadito, cazuelita, Ajá. carne al jugo, viene con arroz y papita frita. ¿Ya? Cualquiera. Sí, 2 agregados. Ok. Tengo pollo asado, tengo chuleta de cerdo, Ajá. tengo porotos con rienda, pollo alberjado, tengo chuleta costillar, que son platos chilenos. Ujú. ¿Ya? Tengo paila marina. Chileno quiero, Chileno. sí. Paila marina, chupe de jaiba, viene con sopa, ensalada de regalo. Eso no se cobra, jóvenes. Paila Morina. Eso. Vale, Jimi El Hendrix. que canta balada ranchera y ópera. ¿Tocas guitarra No, tanto? no, yo canto. Ópera. Ah, ok. Ópera. Sí, señor. ¿Y cocinas tan bien como la guitarra de Jimmy? No, no. Si yo cocino, la gente se enferma. No, Ah. el que cocina es el maestro. Ah, ok. ¿Cuál es que? A Pailita ver. marina. ¿Cuál es más clásico de acá? La paila marina. ¿Marina o el chupe de marisco. chupe de mariscos? Sí, o el costillar de ¿Qué es cerdo. la diferencia entre chupe marisco y paila Es marina? que esto lo hacen a base de pan. Ajá. Viene marisco surtido y encima viene una lámina de queso. Y este con mariscos es como una sopa de mariscos. Ok. ¿Y eso es base de pan? Sí, es ¿Cómo? un pan ¿Está remojado con dentro leche. un pan? No, es Ah. pan remojado con leche. Ajá. De ahí lo cocinan, le ponen los mariscos, les ponen los sazones y viene encima una lámina de queso. Muy Sopa, bueno. un poco más tenso. Claro, más tenso. Sí. Casi como lasaña o algo así. Parecido, Ok. sí. Ese suena rico. Allá, un chupe de marisco. Un chupe de marisco. Sopa de regalo, carne o de marisco, un consomé. De carne. Una de carne para la... Oiga, habla bien español usted. Ah, gracias. What have we gotten here of delicious things? This spicy sauce thing and... ¿Qué es esto? Esto es vinagreta, como una salsa Ajá. para comer con el pan. Y este es picante. Hay Ah, otro ok. que es más picante. Hola, consulte almuerzo por acá, bienvenido, comida chilena, pero... El que dice pebre esto, ¿no? Pebre. Ah, Ajá. ok. Sí. Y tenemos rocoto también, que es un poco más picantico. Como más ¿Quieres picante. de ese? Igual, sí, por favor. Ya, Quiero probar todo. ya. So we're getting an extra spicy sauce. So here we go. Now we've got the little soup on the house, a starter thing here, just a beef soup. Looks like a simple thing with a bit of cilantro, some pasta and carrots and onions in there. We've got the bread, complimentary bread on the side, and we've got 3 different. We've got like a tartar sauce thing, I think. Let's have a little dip. Yeah, that's what it is. And then we have 2 versions of spicy sauce. The pebre, the Chilean one, and well, both of them are Chilean. I guess all 3 of them are Chilean. And we've got an even more spicy one here. Oh, that's similar to the yahua in Bolivia. Right, let's try the little starter thing here. Very hot. That was beautiful. Let's try with a little bit of this spicy thing as well. Obviously very hot. It's a soup though, so no shit Sherlock. I like this one. This reminds me of pico de gallo. This one, the pebre. It's very similar to a pico de gallo in Mexico. Let's try the yahua basically. It is literally just, it's literally just like, what do you say, blended chilies with a little bit of oil, I think. Let's try it with that. Simple, just a simple beef soup. Warms you up, gets the stomach ready for the food though. Let's wait for the main dish, the cazuela. I'm so excited for this one. I love seafood. And I've been recommended this by so many of you guys, so cheers. Unfortunately, we have no beers today. And here we have the magic happening. El cocinero. This is This is the kitchen. Todo bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú eres el cocinero? Sí. Aquí. De Cookerman. ¿De dónde? Cukerman. ¿Dónde es eso? Aquí tienes todo preparado. Ese es el sopa. Sí. El consomé, ese Consomé. que invita. Sí. Ah, on the house soup. Yes, sir. ¿Ustedes de dónde son? Colombia. Ah, veo que tienen bandeja paisa aquí igual, ¿no? Yes, sir. ¿Ustedes son de Medellín? ¿O de dónde? Al sur. ¿Dónde? Pereira, Cali, al sur. Pereira.
Oh, ¿es el cafetero? Sí. Ah, ok. ¿Y Cali igual? Ah, ¿tú sabes? Sí, sí, sí. Estaba en Colombia hace unos meses. Muy lindo país. ¿Cómo es tu página? ¿Cómo? Pilgart Explores. ¿Y cuánto tiempo llevan viviendo acá? 10 años. 10 años. Ah, ok. ¿Es mejor acá? Sí, ¿O además, por qué llegaron acá? O... por curiosidad, por explorar, Ajá. conocer nuevas culturas. Aquí tienes. ¿Ya? ¿Estás suscrito ya? Sí, sí, sí. Ya. Ahí vas a ver videos igual anteriores de Colombia, hace unos meses. Vale, les dejo trabajar. Thank you very much. Thank you. Lunch. The main course has been served here. We've got a piece of cheese on top. We've got some mussels in here. We've got basically, as he was saying, this was what he was meaning, like the pan remojado, like a wetted bread, basically made into like a creamy texture. It looks like. So it is served in some form of bread. We've got a shrimp here. What do we else have? We've got calamari or squid over here as well. And what's this? Maybe a piece of fish or another mussel. I'm not exactly sure. This looks great. It looks beautiful. We've got the mussels. We've got, yeah, we definitely have some fish here as well. Let's try. Some fish here as well. Some salmon, I think it is. Yeah, that's salmon. Let's try with the bite of a mussel. That looks beautiful. Look at that cheese dripping off it as well. Sí, sí. That is basically like a cheese and macaroni, but with a whole bunch of seafood in it instead of just cheese and macaroni. That is nice. That is very nice. Let's drop in a bit of this spicy stuff here as well. The pebre here is not very spicy. This one that I say looks a bit, or reminds me a bit of pico de gallo in Mexico. But this one, the other one, this one reminds me of yahua in Bolivia, which is very spicy. And this one indeed is as well. So let's go ahead and mix some of that in there. All the spicy sauce. This is gonna be good. With a bite of the mussel. Yes. Yes. Yes, this is good. This is almost like almost up there with the albacora that I had in Iquique. La próxima vez canto una canción en la cámara, ¿ya? Vale. No, ahorita no. Sí. ¿Y a dónde va esto? Para YouTube. Para YouTube, venga para acá, para acá. Videos de viajes. Ya. Mira, Granada, ¿ya? Ajá. Granada, tierra soñada por mí. Siéntalos. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantor hecho de fantasía. Mi cantor, flor de melancolía, que yo te vengo a dar. Ya. Muy bien. Jimi Hendrix, muy diferente que Jimi Hendrix. No, yo soy versión mejorada. Pol Potts. Check it out over here. Let's take a look on the streets. From up here, we just one level up. There's more markets area down here. It looks like a little supermarket thing. We have Mercado Vega Chica over there, like means a small version of the markets. Hola, provecho. Here we have them selling hair products and so on and so forth. Toothpaste, hair rubber bands, but no one in the shop. They just left it there like that. Interesting disposure.
Típico, ¿quieres comida típica chilena? Sí. Ya, yo tengo variedad en comida típica chilena, Ajá. como lo que es cazuelita, pescadito, guatita, poroto, sobre chorrillana, mariscal, paila marina, chupe de jaiba, chupe de marisco, chupe de guatita. Tengo de todo tipo. Variedad completa, mi amor. Mariscal Vale. frío, caliente, de todo. ¿Qué y hay? variedad en pescado. Ok. ¿Y qué es su precio? 5,000. ¿5,000? ¿Cualquiera? No, ¿O cómo? hay 5,000, 6,000, hasta 10,000 más o menos. Oh, Pero ¿y qué es eso, algo clásico de acá? ¿Qué es tu fuerte? una Este. de las cosas fuertes, ¿económico o caro? Tu especialidad del lugar. Del lugar. Lo mejor que haces. Las pailas marinas. Paila María, justo come algo así. Quiero algo diferente. ¿Paila marina no te gusta? No Bistec más con marisco, quiero carnes. algo diferente. Carnes. Carne, podría ser, ¿sí? Tengo bistec al vapor y también tengo mechada. La mechada es muy rica. ¿Qué es mechada? Es un tipo de carne jugosa, así bien rica, mechada. Puedes ponerle puré, puedes ponerle arroz, papa frita, como tú gustes. O de pura Ok. ensalada. Vale. Tengo. Mechada, para acá, probamos. mechada. ¿Dónde es tu lugar? Aquí puede ser, güey. Todos estos mesas. Ah, ok. Donde tú gustes. Ok. ¿Está bien? Sí. Donde guste, donde guste. ¿Quiere comer con ella? ¿Quiere? Ay, acompáñala. Hola, ¿cómo estás? Está bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. ¿Tú eres la dueña? No. No. Me llamo Sebastián. ¿Trabajador? Gusto, María, sí. María, ¿De qué parte usted, Sebastián? de Dinamarca. Ah, de Dinamarca. ¿Y tú? República Dominicana. República Dominicana. Ah. Nunca fui ahí todavía. Ah, tiene Me que dice ir. que es muy lindo. Típico chileno, pruebe. Esto sí he probado mucho en Eso no es típico todos. chileno, eso es típico peruano. ¿Sí? ¿Cómo? 7,000. 7,000. Sí. Perfecto. Okay. Good price. That's Papamayo, about $10. ¿Cómo? papamayo, Ajá. arroz, Arroz. pita, Potato con rice, con salad. Papamayo es como ensalada de papas, ¿no? Sí. Sí, esto. Y ensalada normal. Vale. ¿Y cómo se llama esta cosa? He visto mucho en Polulo. Bolivia, Perú, eso. Ajá. Ajá. Es como pipocas inflados o algo así. Ah, ok. ¿Y cómo llegaste acá? Bien, para el ¿Vives avión. acá? Sí. Imagino. No, ok. En general, ¿qué es lo que le traen a la gente para venir acá? La forma de trabajar. La forma de trabajar. Por trabajo. Ajá. Porque el pago es mejor. Sí. Pero el costo de vida es mucho más. Mucho más caro. Entonces, al final, ¿termina todavía siendo mejor o termina siendo como Ahí todo el nomás, dinero se ahí va en nomás, el ahí. costo de vida? Ahí. Ahí, más o menos. ¿Y cuántos años llevas acá? 7. 7 años. Ok. Carne mechada. Con papa mayo. Perfecto. Suena muy bien. ¿Carne de qué? ¿De vaca? ¿De cerdo? ¿De cerdo? De vaca. Okay. The food has arrived here. A big chop. Slow cooked. Es como largo cocido. Súper bien suave, ¿no? Carne machada. It is beef, cow meat, and then we've got the papamayos. Oh, gracias. No, okay. And a salad here as well on the side with some tomatoes and limones. And we've got this papamayo, the thing we had in Iquique as well. Basically, cold potato mayo salad. So let's dive right into it here. Try the beef. Vamos a probar. Muy bueno. Sí. ¿Y qué es la salsa? ¿Tomate? Tomate. ¿Solo tomate? Tomate, zanahoria y arveja. Tomate, zanahoria y arveja. So this beef is very soft. Esto es picante. Ah, sí, sí. El pebre, como lo dicen acá. Check it out. It just rips apart like this. In small little pieces. It's kind of like a slow cooked beef. Or maybe it's boiled. Está cocido como en una olla. Sí, así mismo. O al horno. No, en una olla. En una olla. So yeah, it's boiled over longer term. Con todo el jugo y todo se cocina Sí.
juntos. Vale. Rico. And it just comes apart, rips apart, right there in your mouth. That is beautiful. Just soaked in tomato sauce. Absolutely stunning. Lindo. Muy bueno. All right. So as you can see, they all have pretty much the same type of food. There's lots of other restaurants over here. But I've already run out of my money. Just 2 dishes, and that was like 18,000 pesos chilenos, which is like pretty much $20. So there you go, not as cheap as eating in markets in other countries. Hola. Hola. ¿Cómo están? También hablo español. Sí, sí, sí. Hablo español. ¿Y ustedes? Perú. Ah, ¿ustedes venden? Perú, Venezuela. Ah, Venezuela. ¿Y Perú? Perú. Igual. Igual Venezuela. Venezuela. ¿Tu esposa? ¿Qué país eres? Yo, Dinamarca. Él es mi amante. Tu amante. No es un amigo nomás, amigo de la casa. ¿Ustedes trabajan acá? Sí, trabajamos. Ah, ok. Somos Bueno, trabajólicas. ya comí 2 platos. Está bien, está bien. Un cazuela y un carne mechada. ¿Te gustó la comida chilena? Sí. ¿Y la peruana? La peruana voy a esperar a probar cuando estoy en Perú. Ah, claro. Próxima semana. Ah, ¿está Perú? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Este es Tirso Molina, es este. Ah, bueno, no se dice toda esa zona La Vega. No, no. Sí. No, es Tirso La Vega. Este pertenece a Santiago, pertenece a Recoleta. Maybe I've gone to the wrong place then. Chao, bienvenido. Chao, chao. Mi bro, de mi causa, ya causita. Nos vemos. So as you see, many Peruvians, many Colombians, apparently many chorros, thieves as well. We even have an Ecuadorian flag down there. But yeah, as you can see, they all sell pretty much the same kind of stuff. Here's Ecuadorian food as well. But a lot of it is these cazuelas, soups. Hola, buenas. Gracias. Precioso. Gracias. ¿Cómo? Haces Kane. Kane. De la Barbie. Ah. ¿Y tú, Barbie? Ay, no. Ay, no. ¿Por qué no? Yo no soy Barbie. Claro. Y bien lindo los ojos. Me encantaron tus ojos. ¿Y qué tal? ¿Te gustó o te gustó? Sí, me gustó. Lindo, ¿no? Colombia y Ecuador visité los dos juntos. Sí. Sí, sí, sí. Me lindo Ecuador más lindo. Sí. Colombia es lo mejor. Soy colombiano. ¿Te gustó Colombia? Ambos son muy buenos. Ambos son muy Ahí buenos. estamos, somos amigos, todos somos La amigos. naturaleza me gustó más en Ecuador. Sí, no, lindo, ¿no? Las ciudades más en Colombia. Las mujeres. Eso sí. ¿No te gustan las mujeres de Ecuador? ¿Cómo? ¿No te gustan las mujeres de Ecuador? ¿No te gustan las mujeres de allá? Colombiano creo que era mejor. Sí. Colombia tiene mejor. Ay, porque son bien arrechas allá. Las mejores Porque mujeres. son bien arrechas allá. Todos dicen colombianas No arrechas y son regaladas. Así, así sencillo. son regaladas. ¡Qué pena! Yo digo lo que es. No qué es. Lo que es, eso es. ¿Ya? Allá hay muchas mujeres que son bien regaladitas. All right, let's head out of the market now and go and see what we can find on the outside. Now that we've talked to anyone, there's not many Chileans that we meet here in this market, but they do make. Nos vemos, Jimi Hendrix. But we do see many Chileans. We don't see many Chileans working here actually, but we do see all the Chilean food here. You Chileans who's going to watch this video will tell me in the comments how authentic it really is. I think it is some kind of religious guy, basically a pastor. Hallelujah. Que había un paralítico, un enfermo que hace 38 años que estaba esperando el milagro, pero como no tenía Like nada. that guy under the chain, under the tree there. Mucha ropa. ¿Cómo? What happened? All good? Yes. Making travel video. Yes. You? You're Chilean? Oh, okay. Not many Chileans I meet here. I live in Miami before. What? I live in Miami before. Ah, you live in Miami before. But now you're back here. Oh, okay, okay. And you all sell clothes here?
Is it your old used Querido alma clothes? que escucha, en esta hora de la tarde, Jesucristo vino a tu mensaje. Yeah, basically. But it's every day here, isn't it? Every day. I just went in, had a lot of food in here, tried making a street food video today, like trying all the Chilean food. I love food. Pero es que no tengo nadie que me meta a las Yeah, in the aguas. market Y cada vez que el ángel desciende y mueve de estas aguas, inside. alguien se adelanta y se mete ante que yo. Ah, this is for homeless support. They give the food for free to the homeless people. Okay, nice. La palabra aleluya, Señor, es la que fluye como ríos de agua viva. At least there's some kind of help for them. I don't think they don't get much help here, don't they? There are lots of. It's similar to the US here. Que el Señor It reminds me, this area reminds me a little bit of some areas in the US. Yeah. Ah, it's good. If you live in Miami, you need to speak some English, no? Even though it's a Latino city. I work at Mangoes in Miami. You what? I work at Mangoes. A Mangos. Mangoes Que dropping. Dios les bendiga. Ah, It's a nightclub. It's a okay. No, I know. restaurant, nightclub. No, I don't know. I've never been to Miami. I've never been. I've been to other places in the US. I've never been to Miami. Go to Miami. I hear good stuff. I hear good stuff. Very good. Que Dios les guarde, All right. que Dios les bendiga. I'll go and maybe they like some bananas at over there. Gloria para Dios. Gloria a Thank you. Dios, gloria a See ya. Dios, gloria a Dios para siempre. Se pueden robar. Dios está en este Sí, lugar, en acá esta es muy en peligroso. esta vía. Sí, sí, sí. Me dijeron. Cristo vive, aleluya. Sí. Déjame decirte que Tengo mira, cuidado. que A mí me robaron el celular. Que Dios ha Ajá. tocado Ni mi cuenta. corazón en el día de hoy llevaba aquí. para compartir una palabra llevaba con así. usted. Estaba aquí. Para traerle un mensaje de aliento, un en el mensaje Acá. de Dios. Claro, aquí. Yo Espérate. llevaba así. Una palabra de Dios. No me di cuenta. Son buenos, hermano. Maravilloso es el Señor, aleluya. Buen día. Hola. Dígame. ¿Les sirven unos plátanos? Sí, pues de todas maneras. Muchas gracias. Justo lo compré ahí en el mercado. Muchas Pero gracias. les sirven Dios más les a bendiga. ustedes que a mí. Dios le bendiga mucho. Igual. Esto todo para Dios. Ahí lo vamos a repartir al tiro ya. ¿Sí? Amén, amén, amén. Es que como el organizador de eso. No. Un conjunto de personas. Hay un encargado aquí. Ah, ok. Pero el fin de esto son ellos, las almas, los que andan ahí, el tatita. Ellos, ese es el fin de nosotros. El fin de nosotros. De nosotros, de Jesucristo. De que ellos puedan tener un platito de comida. Gente Sí, que sí, no sí. tiene el alcance de los medios. Ajá, para la gente que vive en la calle. Exactamente. Ustedes llevan, le cocinan un poco. Todos nosotros. De ¿Qué una era u el otra comida manera, hoy? tuvimos así. Ajá. Todo. ¿Qué eran en comida? Sí, sí, sí. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Tu parte de organización? Sí. Ah, aquí trae comida a la gente. Comida a la gente y palabra de Dios, porque es lo más importante para que se puedan restaurar Ajá, las personas. ajá. Sí, sí. Levantarse, porque aquí la mayoría de gente, como podéis ver, están en la calle. Pase. Están en la calle, están en la droga, están fumando, están cochinos. Así que aquí es palabra de Dios para que ellos puedan poder afirmarse en eso. Ajá. Y poder levantarse como personas. Claro, claro. ¿Todos los días o una vez a la semana? Aquí una vez a la semana. Una vez a la Todos semana. los integrantes de aquí éramos drogadictos y delincuentes. Claro. ¿Entiendes, no? O Se nota. Se nota. Sí, Y sí, ahora sí. estamos, gracias a Dios, uno cambia y el implante, la forma de Para conversar. intentar ayudar por lo menos. Ayudar a la gente y ser mejor como persona. Ajá. Poder trabajar y ser un aporte también. ¿Es pastor? El pastor no está. No. Pero hay encargado. Ok, encargado. Sí, ahí. ¿Cómo es tu nombre? Ángelo. Ángelo. Muy buen tu trabajo. Dios te bendiga. Gracias. Nos vemos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo. Ok, yo Sebastián, de Dinamarca. A ver. Redimidos de Jehová. ¿La organización que hace eso? Ok. Redimidos de Jehová. Redimidos de Jehová. De Jehová. Ok. That's the organization behind all of this. Thank you. They're even doing haircuts and everything. Corta de cabellos igual. Entonces parte de la organización y todo eso igual. Ok. Se hacen cortar cabellos. Hay de todo. Comida. So they do food, they do haircuts and everything like that here. Hola, ¿cómo estás? Igual. Ah, algo de Jehová. Oh, Jehovah's Witnesses. Jehová. In English. Jesus. ¿no? Jesus. Jehovah's Witness in English. Creo que se llama en inglés. Jehovah's inglés. Witness. Ya. Hay eso Jehová en muchos lugares del mundo. Sí. Sí.
He conocido en otros lugares igual. Se ven, están en la calle hablando de Dios, de Jesús. Exacto. Ah, ok. ¿Tu cocinero? ¿No? No, pero ayuda. Ayuda igual. Ah, ok. Ayudas a servir la comida y todo eso. Ok. Muy bueno, buen trabajo, buen incentivo para ayudarle un poco a la zona. Sí. Sí. All right, so as I was saying, as you can see, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo es? Le bendiga. ¿Cómo te llamas? Abraham. Abraham. Sí. ¿Chileno? Chileno. Ah, sí. Ok. ¿Igual trabajas con ellos? Yo me restauré en este lugar. ¿Cómo? Sí, yo me restauré aquí en este lugar. Ah, tu restaurante. En el ministerio, los redimidos de Jehová. Ah, ok. El cual los preside nuestro pastor Ariel Torrejón. Ajá. Llevo 8 años por misericordia. Dios me ha dado mi familia en ese lugar, mi hijo. He sido un hombre drogadicto, alcohólico, un hombre escarcelario. Dios me rescató y por mi fuerza nunca pude salir. Pero Dios hizo el milagro. ¿No? Por eso creo en Dios. ¿Viviste acá antes? En esa allá zona? en la población San Gregorio. Ah, otra zona. Otra zona, sí. Igual una población súper conflictiva, ¿me entiendes? En la calle. Okay. Sí. Y ahora para la gloria de Dios. Con ellos te restauraste, recuperaste mejor vida. Sí, mejor vida. Hoy día mi familia, mis hijos. Hoy día sin alcohol. Mi esposa, mis hijos. Hoy día, ¿cómo se dice? Sin adicción. Okay. Muy bien. Felicidades. Gracias, amigo. Te felicito. Muy bien. Bien hecho. So yeah, as an atheist, not a very religious man myself, that's not actually the point of this to me. It is just that these guys are helping, doing, as they say themselves, God's work or Jesus' work to try and help all of the sad existences that are in this park here, around here. The zombies, if you will, existences, as he was explaining there himself. There's a lot of trouble in this area, this park here, with drug addicts and criminals that would eye up any camera or something like that. There's a lot of these kind of issues going on in this area. Oh, check this man out, juggling a football and everything like this, trying to do a little something. Let's give him some support. Hola, aquí tienes. Muchas gracias. De nada. Vale. De nada. Dinamarca. Denmark. El dinero se va a Dinamarca. Sí. Inspired from that little group, at least tried to help a little bit with that. And yeah, tried a lot of Chilean food. What can we say? The seafood, that meat, it was really good. I can tell you that much. Like that soft, tender meat, especially the meat dish, was phenomenal. Here's some more police thing going on, giving out some other help. I suppose they come as a group, everybody together, both the police and that religious group, and give out some kind of help here in the area to try and support. And me, hola. I must say, hats off to those guys. Like, I come here as a YouTuber, making these travel videos, documenting what life is like here, but these guys are here every single week. He said they come here, they help, doing this every day. As I said, to me this is not even about whether you're a religious person or not. It's just about helping others and reaching out. If you're in a better situation, you can try and help someone. I believe in karma more so than I believe in Jesus. And if you believe in karma, I would suggest that you take it up. Do a little bit of what you can. If you're in a good situation, in a decent situation, try and help and spread the love and spread the good karma out. With that said, as I said, I've run out of money
donated the last that I had to that guy who was juggling his football. So I think we will end this video here, and yeah, I'll see you when I see you.